¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí para desarrollar lo correspondiente al teorema de Euclides. El teorema de Euclides tiene tres fórmulas. La primera nos permite calcular el cateto B, que es este. La segunda nos permite calcular el cateto A, que es el que tenemos acá, denominado evidentemente con la letra A. Y la tercera nos permite calcular la altura. Cabe mencionar que estamos hablando de un triángulo rectángulo, donde el ángulo de 90 grados está en esta parte y la altura que emana se traza desde ese ángulo hasta lo que viene siendo nuestra hipotenusa. En este caso contiene o tiene, mejor dicho, la letra C. Vamos a ver de dónde salen estas tres formulitas que descubrió Euclides. Veamos. Primero hablemos de la primera fórmula, la cual nos permite calcular el cateto, la longitud de alguno de nuestros catetos, ¿sí? A lo cual se le conoce como el teorema del cateto. Primero veamos que tenemos aquí dos triángulos congruentes, cuya altura ya está trazada, denominada con la letra H. Cuando trazamos aquí la altura, evidentemente el triángulo se divide en dos partes. A estos dos segmentos le llamamos M y N. Repito, aquí está la altura y la hipotenusa se divide en dos segmentos a los cuales llamaremos M, N. Toda la hipotenusa evidentemente está con la letra C. Bueno, veamos que estos triángulos son, aquí al encimarlos, estos triángulos son congruentes. Me refiero a que este triángulo, tanto el que podemos formar en la parte de arriba o el que está en la parte de arriba y el que está ahorita formado por los dos pequeños en la parte de abajo, estos dos triángulos son congruentes. Para darme a entender mejor, vamos a señalarlos. Este triángulo junto con este son congruentes. Entonces, ahora, si estos son congruentes y los separamos así, ahora nuestros tres triángulos, este con este son semejantes y este con este son semejantes. Es decir, conservan los mismos ángulos y los lados se vuelven proporcionales. Aquí también los ángulos de este van a ser iguales con este y los lados son proporcionales. Vamos a demostrar que los ángulos son iguales y que hay proporcionalidad entre los lados. Veamos aquí. Entonces, vamos a hacer algunos cambios en la posición de nuestros triángulos acá y le vamos a dar voltear horizontalmente. Lo podemos rotar, ponerlo así. Vamos a acomodar un poco de tal manera que no esté inclinado, sino que esté lo más horizontal posible su base. Y acá, fíjense cómo los ángulos, los vértices van a coincidir a la perfección. Ahí está. Y ahí está. Entonces tenemos ángulos congruentes y lados proporcionales. Lo mismo tendremos que hacer con este otro triángulo. Lo vamos a voltear y vamos a decirle voltear horizontalmente. Vamos a girarlo. Calculo por ahí debe de estar. Y nuestros ángulos obviamente son congruentes, es decir, iguales, y los lados van a ser proporcionales. ¿A qué nos referimos con proporcionalidad? Que este segmento cabe aquí el mismo número de veces que este cabrá acá y el mismo número de veces que este cabrá aquí. Bueno, visto una vez eso, vamos a hacer nuestras razones, nuestra comparación de lados homólogos. Veamos. Evidentemente, podemos comparar M con A, H con B y A con C. Ahí se ve M con A, H con B, a ver, ahí está H con B y A con C. Entonces podemos tener un conjunto de razones que van a ir de la siguiente forma. Decimos M, lo comparo con A. M es a, así como A es a C, A
es a C, así como H es a B, así como H es a B. Si nosotros nos fijamos en estas dos razones, podemos aplicar propiedad fundamental de las proporciones, donde si multiplicamos cruzado, obtenemos lo siguiente. M por C es igual a A por A cuadrada. ¿Qué significará esto? Significará que para calcular la longitud de A, yo lo que tengo que multiplicar es toda la longitud de C por su proyección. ¿A qué le llamamos proyección? Veamos. Si yo tengo aquí la altura, lo que vamos a hacer ahora entonces es multiplicar, decimos, la C, que es toda la hipotenusa, por la proyección del cateto A. ¿Y cuál es la proyección del cateto A? Esto. Déjame explicarte con un ejemplo. Si yo tuviera por acá una fuente de luz y esa fuente de luz impactara a mi triángulo, la sombra de este cateto A sería el segmento M. Y si mi sombra de luz, perdón, y si mi fuente de luz estuviesen por acá e impactara a mi triángulo, la sombra del cateto B sería esto. Entonces, estas partecitas llamadas M y N es a lo que se le llaman proyecciones. La proyección de A es M y la proyección de B es N. Bueno, entonces, visto desde esta perspectiva, vuelvo a repetir qué significa esta conclusión del teorema del cateto. Repito, para calcular A al cuadrado, o sea, para calcular A, lo que yo voy a multiplicar es M es aquí, M por C, que es toda la hipotenusa. A al cuadrado es igual a C por M. Al final daremos unos ejemplos y esperemos que quede esto un poco más claro. Ahora, lo mismo sería con este. Si yo comparo estos triángulos, mis proporciones quedarían de la siguiente manera. H es a A, así como N es a B, así como B es a C. Si tomo estas dos partes, me quedaría B al cuadrado es igual a N por C. Repito que M es esto y esto es N. Entonces, ¿qué concluimos? Que B al cuadrado es igual a N por C. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero calcular el cateto B, tengo que multiplicar la hipotenusa, que aquí me dice que multiplique C, la hipotenusa, por el segmento N. Acá está entonces todo este segmento por N. Y así es como tengo B al cuadrado. Evidentemente, si le saco raíz, obtendré la longitud del cateto B. Conclusión. Si tú quieres calcular A, multiplica C por su proyección y sácale raíz cuadrada. Si tú quieres calcular B, multiplica C por su proyección y el resultado sácale raíz cuadrada. Bueno, vamos ahora a la otra fórmula. Teorema de la altura. El teorema de la altura ya no se obtiene comparando el triángulo mayor con los dos pequeños que tenemos, sino comparando los dos triángulos pequeños entre sí. Si te fijas, son semejantes. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Comparamos A con B, comparamos N con H y comparamos H con M. Si nos fijamos en estas dos partes, obtendremos H por H, H cuadrada aquí, y M por N en esta otra diagonal. M por N. M por N. ¿Qué concluimos entonces? Que si yo tengo aquí la altura y tengo aquí el segmento M y aquí el segmento N, que son las proyecciones del cateto A y el cateto B respectivamente, pues entonces para calcular esta altura, si yo quiero saber esta altura, basta con multiplicar M por N y el resultado sacarle raíz cuadrada. ¿Sí? Esta es
la fórmula del teorema del cateto. Un dato más. ¿Qué pasaría si yo quiero calcular el área de estos triángulos? Para calcular el área del primer triángulo yo diría, para calcular el área tengo que multiplicar la base, que en este caso es mi hipotenusa, que tiene la letra C, por la altura H. Entonces C por H, base por altura sobre 2. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa si quiero calcular la altura de este triángulo, que es el mismo, solo que está en otra posición? Entonces sería base por altura, ¿sí?, sobre 2. Entonces, ¿cómo me quedaría? Me quedaría la base, que está representada con la letra B, la altura, que está representada con la letra A, y sobre 2, y eso me daría, ¿qué cosa? El área. Entonces, evidentemente, ahí tenemos las dos fórmulas que nos permiten calcular el área de cada uno de los triángulos, que sabemos que ese triángulo es igual. Entonces tendríamos por acá C por H es igual a B por A. Si nosotros queremos calcular H, nos queda que B por A sobre C nos permite calcular esta H. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos que para calcular esta H, nosotros tenemos que multiplicar B por A y dividirlo entre C. Eso permitirá calcular la altura de este triángulo. Veamos algunos ejemplos y comprobémoslos en GeoGebra. ¿Qué pasa si nosotros tenemos la terna básica pitagórica definida por lo siguiente? 5, 3 y 4. Sabemos que es un triángulo rectángulo donde la altura puede ser trazada en esta posición. A esto le llamaríamos H, a esto le llamaríamos M, a esto le llamaríamos N. Si nosotros ocupamos las fórmulas, vamos a calcular los segmentos MN y la altura H con las fórmulas de Euclides. Nuestra primera fórmula dice que multipliquemos el 4, que es el cateto, multipliquemos el cateto por sí mismo, elevado al cuadrado, y lo multipliquemos por la hipotenusa, que mide 5, y por la proyección del cateto, que es M. Evidentemente esto nos da 16 y obtenemos 5M. Dividimos entre 5 a cada lado de la ecuación y nos queda que M es igual a 16 quintos. Por si tienes dudas y no crees que es 16 quintos, aquí lo podemos establecer. 16 quintos es igual a 3.2. Lo establecemos por acá y decimos que entonces M es 3.2. M es igual a 3.2. Ahora vamos a definir N de la misma manera. Nos dice el cuadrado del cateto. Ahí está. El cuadrado del cateto es igual a la hipotenusa multiplicada por la proyección de dicho cateto, que en este caso es N. Obtenemos aquí 9 es igual a 5N. Dividimos entre 5 y nos queda que esto vale 9 quintos, que es N. Evidentemente 9 entre 5 nos va a dar 1.8. ¿Por qué? Porque tenemos aquí 3.2 y 1.8 evidentemente nos da la hipotenusa. Si tienes dudas, vamos a comprobarlo en MyScript Calculator. Es 9 quintos. Tenemos 9 entre 5 y eso nos da el 1.8 que estábamos esperando. Ahora nos falta calcular la altura. La altura dice que para calcular... para calcular la altura nos dice la altura elévala al cuadrado y multiplica 3.2, que es una proyección, por el 1.8. Multiplicamos 3.8, perdón, estoy diciendo aquí, estoy cometiendo un error, es 3.2, perdón, 3.2 por 1.8, 3.2 por 1.8, multipliquemos 3.2 por 1.8, 3.2 por 1.8, esperemos me entienda aquí, no me captó, 3.2
por 1.8 y el resultado le sacamos raíz cuadrada. Nos da 2.4. Entonces la altura es de 2.4. Tenemos todo establecido. Tú estarás pensando, bueno, ¿y ese triángulo existirá? ¿Realmente las medidas son esas? ¿Cómo lo podríamos comprobar? Bueno, ya me adelanté a esas preguntas estableciéndolas aquí en GeoGebra. Las tenemos aquí en esta parte. Voy a tomar el lápiz. Fíjate cómo tenemos el triángulo 3, 4, 5 de la terna básica pitagórica. Aquí está la longitud de 5. La altura efectivamente es de 2.4 como se estableció. La proyección de un cateto es de 1.8 y la proyección del otro cateto es de 3.2. Todo concuerda con lo que se estableció con las fórmulas de Euclides. Bueno, pues por mi parte esto sería todo. Espero haberte ayudado con las fórmulas de Euclides. Nos vemos.